Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego. Estoy muy feliz de estar en el foro We Lead el día de hoy, especialmente porque es un honor para mí estar compartiendo con un grupo de mujeres que admiro muchísimo. Ya había tenido oportunidad de platicar con algunas de ustedes y bueno, hoy voy a estar platicando más a detalle con 3 mujeres activistas mexicanas que trabajan todos los días por construir una sociedad más inclusiva, pero también más consciente y más empática. Me acompañan hoy Eufrosina Cruz Mendoza, defensora de los derechos de las niñas, mujeres, pueblos indígenas y afromexicanos; Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar; y Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, buenas tardes, Ani. Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría empezar contextualizando la situación, que cada una nos comparta cuál es la realidad de las trabajadoras del hogar, de las mujeres privadas de la libertad y de las mujeres indígenas, hablando de cómo se ve la inclusión financiera desde cada una de estas perspectivas. Marcelina, si quieres empezamos contigo. Sí, claro que sí. Bueno, yo trabajo para el sector de las personas trabajadoras del hogar, de las cuales hoy en día es uno de los sectores que ha sido más afectado por la pandemia, pero más allá de todo lo que ellas viven, pues es una población conformada por la mayoría por mujeres. La mayoría son mujeres indígenas de distintos estados de la República, que normalmente van a los lugares más, las ciudades más grandes, ¿no? Y el trabajo al cual acceden es el trabajo en el hogar. Sin embargo, bueno, las condiciones laborales que repercuten su condición económica, pues son pues muchas veces con mucha precariedad. La gran mayoría gana entre 1 y 2 salarios mínimos, no cuentan con ningún tipo de derechos, el 97%, y 97% también están en la informalidad, lo que quiere decir que no cuentan con ningún tipo de derechos, ¿no? En la actualidad en México ya contamos con la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el trabajo del hogar como un trabajo y otorga todos los derechos a todas las personas trabajadoras del hogar. Y por el otro lado también tenemos el convenio internacional que también protege de manera mundial, digamos, los derechos de las trabajadoras del hogar. Y mañana se estará votando la ley del Seguro Social obligatoria para las trabajadoras del hogar en México. Entonces, bueno, a pesar de todos estos cambios que hemos estado logrando después de 20 años de lucha, pues sigue habiendo pues una resistencia basada en una cultura de parte de los empleadores para otorgar los derechos a las trabajadoras. Es decir, las han conocido como parte de la familia, como que el trabajo que hacen es como de ayuda, y muchas veces pues el tener trabajo lo ven ellas como favor de parte de las personas empleadoras. Entonces eso ha limitado muchísimo el ejercicio pleno de los derechos de las compañeras, así que pues eso un poco como el contexto, ¿no? Ok, Eufrosina, cuéntanos un poquito cómo se ve la inclusión financiera con las mujeres de pueblos indígenas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio de reflexión que creo que se debiese hacer más, porque hablar de inclusión financiera para las mujeres indígenas, pues no existe. O sea, no hay una así de frío, están las cosas, porque, ¿sabes? Porque creo que también desde la mirada económica se tiene que reaprender a ver a las mujeres y a los pueblos indígenas, porque hasta ahorita la política pública, la sociedad en general, ha visto a las mujeres indígenas, a los pueblos indígenas como grupos vulnerables, ¿no? Que no tienen capacidad de esa movilidad económica. Por lo tanto, el Estado mexicano,
la sociedad civil tiene que generarles, ¿no?, programas de pues, asistencia gubernamental. Por lo tanto, pues esos subsidios directos pues no crean movilidad, no crean inclusión financiera. Por lo tanto, creo que también desde el sector privado tiene que cambiar la mirada de ver a las mujeres indígenas, de ver a los pueblos indígenas, para que estemos hablando de esta inclusión financiera, porque hoy en hoy solamente son considerados como grupos vulnerables que la parte gubernamental, la iniciativa privada desde donde se hace la inclusión financiera también, pues los ve como eso, como ciudadanos de segunda, como personas que yo tengo que decir qué tienen que hacer y no incorporarlos para poder pues empoderarlos en lo que ya hacen. O sea, yo siempre he dicho y lo hablo ahí en mi libro, de que mientras que no cambiemos la mirada de ver a los pueblos indígenas y a las mujeres como objetos, como tema, como asunto, como problema, como estadística, pues no vamos a hablar de inclusión financiera. Es una realidad. No hay inclusión financiera para las mujeres indígenas. 2, porque además, si en esa colita de inclusión financiera alguna institución se esté arriesgando hoy, pues los requisitos pues nunca lo van a lograr para presentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque te piden certeza económica, te piden un montón de cosas, pues eso hace que nunca van a poder acceder a esa inclusión financiera. Creo que la iniciativa privada, la sociedad civil y la política social pública también tiene que cambiar y reaprender primero, a no verlos como grupos vulnerables. 2, a que las mujeres indígenas estamos listas y puestas para poder también emprender, porque ese es el reto. O sea, no hay emprendimiento. Mientras que no haya emprendimiento, pues vamos a seguir hablando de estos subsidios gubernamentales, que yo lo he dicho y lo hablo en mi libro, que yo no creo en los subsidios, porque los subsidios detienen la capacidad de la humanidad y la inclusión financiera, estoy convencida, como la educación, pues va a empoderar la capacidad de la humanidad. Así que está todo un reto ahí para la sociedad, para la iniciativa privada y para el sector gubernamental, por supuesto. Muy bien. Y Saskia, ¿cómo se ve la inclusión financiera con las mujeres privadas de la libertad? A ver, antes que nada me sumo y celebro este espacio. Me siento muy honrada de estar en un espacio con 2 mujeres, 3 mujeres tan fuertes, tan increíbles, a las cuales admiro y respeto muchísimo. Entonces, gracias por incluirme. El tema de la inclusión financiera desde el tema penitenciario es un tema bien olvidado y bien complicado también. En México la criminalidad femenina es relativamente nueva. Las cifras han aumentado en los últimos años, pero durante muchísimos años no habían mujeres en prisión, prisioneras exclusivamente para los hombres. Y conforme se fueron llenando las cárceles de mujeres, los estados fueron pues viendo cómo le hacían, porque no tenían penales de mujeres. Los penales de mujeres que se han construido últimamente son penales nuevos en los estados que ya se han visto obligados a tener que construir. Pero el 60% de las mujeres que están en prisión están en penales mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay penales de hombres y dentro de los penales de hombres han agarrado un dormitorio y han metido ahí a las mujeres y medio cercan, porque de mixtos no tienen nada, no son hechizos mixtos, pero no están hechos para hombres y mujeres. Y esto ha sido bien delicado porque lo que ha pasado es que ha excluido dentro del penal a las mujeres y el área médica, el área deportiva, las naves industriales, etcétera, pues son aquellas que están pero en el lado de los hombres. Y las mujeres no tienen acceso al lado de los hombres. Entonces, la gran mayoría de las mujeres pues, no tienen acceso a espacios laborales dignos donde puedan realmente seguir trabajando. Y digo seguir trabajando porque, por ejemplo, el 83% de las mujeres en prisión que tienen hijos menores de edad eran el sustento económico principal de sus hijos. Entonces, también esto habla de algo mucho más allá, que va fuera de las cárceles, que tiene que ver quién se queda a cargo de estos niños, quién se queda a cargo de estas niñas que tenían una mamá que se encargaba de sus necesidades económicas. Y otra es que tenemos un alto porcentaje de mujeres abandonadas en prisión. El 97% de las mujeres en prisión están abandonadas. Y eso tiene que ver también con que no tienen acceso
a el factor laboral. Porque entonces, si yo soy tu hermana y me encargaste de tus 4 hijos, entonces me tengo que encargar de tus 4 hijos y encima tengo que ir a verte, lo cual implica que tengo que gastarme promedio 500 pesos en ir y en pagar las mordidas para entrar a la cárcel y demás, pues me cuesta mucho dinero ir a visitarte. Y si tú no me ayudas desde adentro, o me encargo de tus hijos y me encargo de la vida, o voy y me gasto en visitarte, ¿no? Entonces, la revictimización constante por la ausencia de inclusión financiera dentro de las mujeres en prisión es bien delicada, porque muchas veces ni siquiera tienen 20 pesos para comprarse una toalla sanitaria. Se tienen que poner papel, se tienen que poner otro tipo de cuestiones. Entonces, todas estas limitaciones son bien importantes. La lucha que se ha hecho desde un lugar legislativo, apenas en el 2016 hicimos, y digo hicimos porque Reinserta hizo varios de los artículos que aparecen sobre la reclusión con perspectiva de género, que se habla por primera vez la perspectiva de género en materias de inclusión, porque si bien hay equidad, no hay igualdad. Las mujeres y los hombres no somos iguales. Y las mujeres, por ejemplo, en un área médica, pues, ¿por qué vas a poner en un penal una mesa ginecológica de exploración? Eso lo dices en el área de mujeres. Entonces se vuelve como muy complicado a mí. Ok. Bueno, ahora quisiera preguntarles a cada una de ustedes. Quiero empezar compartiendo unos datos, Marcelina, de el trabajo doméstico remunerado. Emplea activamente en México a 2.4 millones de personas, el 95% de las cuales son mujeres migrantes, el 70% indígenas. Además, según datos del Gobierno de México, el 70% de ellas no tiene ninguna prestación formal y el 35% gana menos de un salario mínimo. Yo sé que gracias a tus esfuerzos liderando todo esto, Marcelina, bueno, ya las trabajadoras del hogar tienen los mismos derechos laborales, pero cuéntanos un poquito de esto y del gran impacto que tiene tener los mismos derechos laborales hoy en cuanto a la economía de estas mujeres, ¿no? Te decía que, bueno, imagínate que se contabilizara la aportación de las trabajadoras del hogar a la economía, ¿no? Entonces, es no contemplar pues toda esta aportación que hacen las trabajadoras desde los hogares, el gran aporte que ella hace a cada familia con quienes están trabajando. Sin embargo, pues ha sido un sector bastante olvidado y el cual hoy tener derechos laborales también significa muchísima lucha, peleas con las propias empleadoras que repercute en despidos injustificados, en violencia laboral, y entonces las trabajadoras del hogar están como muy fuera de lo que tiene que ser la normalidad de contar con un contrato de trabajo por escrito, seguridad social obligatoria y los demás derechos que cualquier persona tiene. Y lo más delicado es que desde la parte empleadora sigue viendo esta cuestión como la cultura que esto rige, ¿no? De ver el trabajo del hogar como ayuda, de ver a las compañeras como parte de la familia, y a la hora de que quieren un día de descanso o un salario justo por el trabajo que realizan, pues ya hay despidos injustificados. Y pues ante toda esta injusticia que han vivido las trabajadoras del hogar y que también nos afectó muchísimo la COVID-19, hubo muchísimas, mencionabas de 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, se redujo, se quedaron más bien más de 300,000 trabajadoras del hogar sin empleo durante esta pandemia, así que es cómo ha repercutido pues toda esta situación tan vulnerable que ellas tienen, ¿no? Entonces, a raíz de esto, hemos con 24 trabajadoras del hogar, de muchas que se empezaron a formalizarse sobre cooperativismo, 24 compañeras nos unimos para crear
la primera cooperativa de servicios para personas trabajadoras del hogar. Entonces hoy contamos con una cooperativa que queremos, pues con esta cooperativa cambiar nuestra calidad de vida, nuestra economía, que tiene que también partir desde nuestra aportación, ¿no?, entre todas, pero a la vez también capacitar profesionalmente a nuestras compañeras, ya que en este trabajo no ha habido escuela para este grupo de trabajadoras. Sin embargo, hay mucha exigencia tras de eso con ellas, ¿no?, de que deben de saber bien hacer el trabajo, que deben de ser buenas cocineras y que deben de ser buenas niñeras. Sin embargo, el trato y el salario que tienen, pues nada que ver con lo que se le exige. Y entonces, con esta cooperativa vamos a profesionalizar el trabajo de las compañeras y canalizarlas, colocarlas en los empleos con todos los derechos que marca la ley. Muy bien, sí, obviamente un intercambio justo. Eufrosina, sabemos que la pobreza tiene rostro de mujer en México y que las mujeres indígenas son el motor de la economía. No se puede hablar de recuperación económica sin hablar de todo el trabajo que hacemos las mujeres. Desde tu perspectiva, ¿qué no terminan de ver las grandes empresas, la sociedad y el gobierno? Que somos esa parte que puede cerrar esta desigualdad, o sea, lo que tanto se dice, Adri, lo que tanto se menciona, que es la movilidad social económica. O sea, no puedes hablar de movilidad social si no va de la mano con el tema económico. Por lo tanto, tienen que ver que somos esa pieza que falta de amalgarse, pero que nos vean no como las encargadas del cuidado, ¿no?, de eso que se llama lo privado, que es la casa, que es el hogar, que a final de cuentas también eso genera economía. O sea, si hacemos un estudio, ¿cuánto genera la mano de obra de las mujeres que se quedan al cuidado de eso, lo privado? O sea, yo estoy segura que va a ser impresionante. ¿Por qué? Porque son las que, si no estuviesen hoy al cuidado de los hijos, de los adultos mayores, entonces, ¿quién lo haría? Entonces, esa también es la aportación invisible de las mujeres, y más de las mujeres indígenas, porque imagínate una comunidad en donde son invisibles, pero son las que siempre han estado en el desarrollo de las comunidades. Cuando se habla del trabajo comunitario, ¿no?, que dicen, es que no pueden participar en la vida pública del pueblo. ¿Por qué? Porque no han ido o no han trabajado el trabajo de fuerza, ¿no? Pero espérate, la que está al cuidado de los hijos, la que está al cuidado de ese sustento alimentario para que vaya el esposo a ese trabajo comunitario, pues han sido ellas. Entonces creo que se tiene que revalorar desde la mirada de ellas, reconocer lo que hemos aportado en la cotidianidad. 2, y exigir y gritarlo, pues a todos los niveles, no solamente al gobierno, me explico, sino que también a la iniciativa privada, que se tiene que generar nueva mirada, nuevas reglas para la inclusión financiera, porque hoy la regla no está para las mujeres, y lo puedo asegurar no solamente para las mujeres indígenas, para las mujeres, las trabajadoras del hogar, que la mayoría también son mujeres indígenas, que tuvieron que dejar su historia, su comunidad para poder sacar a sus hijos adelante. Y hablar de un crédito para ellas, pues eso es, o sea, ni soñarlo, ¿no? Entonces creo que es un reto de todos como sociedad, de cambiar la mirada, de cambiar la regla, porque además las estadísticas dicen que las mejores pagadoras somos nosotras. Entonces es hoy o nunca en arriesgar, en visibilizar y en invertir en nosotras, porque invertir en las mujeres indígenas, es invertir en el desarrollo de verdad. Y por supuesto también poniendo la educación, sería interesante meter una materia en nivel educativo de inclusión financiera, porque en la escuela no te hablan de inclusión financiera.
no te hablan del poder económico, de esa movilidad económica. ¿Para qué? Para que las mujeres también desde esta mirada de las comunidades sepan vender lo que saben hacer, porque ese es el otro, porque no hay educación financiera, porque los que vamos y van a comprar una pieza de artesanía o el mezcal, estamos regateando y ellas con tal de vender esa pieza aceptan esos 200, estos 300 pesos y vas al otro mercado, a una ya establecida, el huipil que cuesta con ellas 400, lo estás comprando ahí por 3,000 pesos. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, reconocer y valorar lo que están haciendo, pero también enseñarles a vender y a decir y a cobrar sus productos, ¿no? Entonces, es todo un reto y le toca a todas y a todos poner de nuestra parte. Claro que sí, de hecho yo sé que Marcelina a través de CASE también lo hacen, capacitan a las empleadas domésticas a eso, a valorar su trabajo y bueno, hay mucho trabajo por hacer. Saskia, vamos contigo. También quiero compartir unos datos. Solo 5% de las personas que salen de la cárcel consiguen un empleo. 20% son comerciantes informales y 75% no llega a encontrar trabajo, según el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Hablando de empatía, ¿por qué es importante como sociedad tener como prioridad la inclusión financiera y laboral de este grupo de mujeres? A ver, yo creo que es un tema de seguridad nacional, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista más frío. También es un tema de derechos humanos y México tiene un sistema penitenciario y penal garantista, un sistema que garantiza los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Por un lado, vamos a hablarlo desde una perspectiva de seguridad. La reincidencia delictiva no nos conviene a nadie, porque entonces el sistema penitenciario pierde por completo su valor, su fuerza y su deber ser. Si yo no estoy usando el espacio penitenciario, la pena privativa, para generar un modelo de reinserción social para quienes están privadas de la libertad, entonces ¿de qué me sirve que esas personas salgan y reincidan? Eso es, ¿no? Viéndolo fríamente, violencia hacia México y hacia los mexicanos, hacia las mexicanas. Entonces, por un lado, hay que hablar de un modelo de reinserción, de prevención terciaria que funcione. El que nosotros digamos, bueno, yo no le doy empleo a las personas con antecedentes penales porque me da miedo, porque no me da la gana, porque lo que sea, pues son personas que van a buscar trabajo y que si no lo encuentran tienen que comer, tienen que pagar la renta, tienen que llevar a sus hijos a la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también es un tema de derechos humanos. El sistema de nuestro país garantiza los derechos humanos. Tenemos un modelo de reinserción donde en nuestra Constitución, en el 18 constitucional, determina 5 ejes de acción como ejes básicos en materia de reinserción social, de los cuales uno de los 5 es el factor laboral. Entonces, ¿cómo podemos generar oportunidades donde la cárcel realmente funcione para generar oportunidades, ya sea de oficio o empresariales, para las mujeres que están en prisión, pero que haya un seguimiento muy puntual por medio de la incidencia, por medio del sector de reinserción social y la institución de reinserción social, donde sí le den ese seguimiento a las personas y acompañen a las mujeres especialmente a que sí puedan meterse a la vida laboral de una manera exitosa. La reinserción social de las mujeres privadas de la libertad no solamente es vulnerada cuando están en prisión, sino también cuando salen y no tienen manera de encontrar empleo porque son discriminadas constantemente. Incluso, y si nos vamos a hablar de educación, una mujer que sale de la cárcel y hizo la primaria, la secundaria y la preparatoria en la cárcel, pues trae un certificado de prepa y secundaria de la cárcel, que es lo que nos pasó muchas veces también con los niños de la cárcel, que traen el certificado del Centro de Desarrollo Infantil que está en la cárcel. Entonces, cuando llegan a las escuelas primarias para enrolarse en la escuela, las escuelas no los aceptan porque vienen de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos empezar a, uno, como sociedad, romper esos estigmas de las personas privadas de la libertad, como estas personas que ya son casos perdidos y que ya no podemos hacer nada por ellas? Y por otro lado también fortalecer a nivel legislativo y a nivel institucional, donde garanticemos todo el proceso de reinserción. Si yo permito que el mismo gobierno pida cartas de antecedentes no penales, incluso
a todos, pues, ¿cómo puedo exigirle a la sociedad que salga y no cometa delitos, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde tenemos que llevar estas conversaciones. Muy bien. Esta pregunta me gustaría que cada una la responda. Mencionabas la discriminación, Saskia, y bueno, sabemos que México es uno de los países con mayores índices de violencia, racismo y discriminación. Nos gustaría saber cuáles son sus recomendaciones para la sociedad civil, las empresas y el gobierno para impulsar el crecimiento de estos grupos. Si pudiera contestarnos cada una. Marcelina, comenzamos contigo. Claro que sí, creo que es muy importante hablar del tema para visibilizar pues esta gran problemática que padecemos en México, que no solamente es la discriminación, ¿no? El tema del clasismo, el tema del machismo que rodea también muchísimas problemáticas de la violencia. Entonces, pues hay que utilizar también las instancias adecuadas para prevenir pues todas estas formas de discriminación y violencia que pues vivimos muchísimas personas, pero sobre todo creo que naturalizarlo significa que nadie se da cuenta que discrimina, que violenta, así que tenemos que hablar de este tema para que también se vaya socializando y se vaya entendiendo qué es la discriminación, porque muchas veces la gente discrimina y no sabe que lo que está haciendo es discriminación porque lo tiene tan naturalizado, ¿no? Entonces, empezar a hablarlo, empezar a discutir este tema, erradicarlo, para que también las instancias que son competentes también sí trabajen para la erradicación de todo este problema, ¿no? Muy bien, Eufrosina. ¿Qué consideras tú? ¿Qué recomiendas? Bueno, primero, como lo dije, pues yo creo que como sociedad reaprender a vernos, porque vivimos en un país de mucho clasismo, de que tú eres güero, tú eres indígena, tú eres chaparro. Entonces, reaprender que este México es el país más diverso que existe sobre la faz de la tierra. Y eso no nos hace ni más ni menos. Y reaprender a ver los que hacen la inclusión financiera, vuelvo y repito, a hacer las cosas diferentes. O sea, mientras que yo lo decía, el que esto no se acomode y el que siga exigiendo que las mujeres tenemos que quedarnos en casa y no empoderar nuestra capacidad para poder avanzar, pues vamos a seguir atorados en lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte que tienen que cuidar a los niños, ser mamá y luego ser emprendedora, entonces yo creo que también se tiene que ya empezar a compartir esas responsabilidades, porque el cuidado de los hijos o de las hijas no es bronca de nosotras, ¿eh? Aunque la sociedad luego nos juzga a Sasha y a mí o a las que somos mamás, ¿por qué dejamos a nuestros hijos adelante por estar en los espacios públicos? Pues porque también su papá tiene esa responsabilidad de educarlo y de acompañarlo. O sea, no por el hecho de que sea yo mamá, es mi bronca, no, es bronca de ambas partes, ¿no? Entonces romper también ese tipo de normalidades y de costumbre dentro de nosotras como sociedad, ¿no? Y luego, pues somos una sociedad bien discriminatoria, ¿por qué te juntas o por qué vas a hacer eso o por qué le vas a dar esa alternativa? Mientras que no entendamos que todas y todos tenemos que caber en esto que se llama desarrollo, pues vamos a seguir hablando de lo mismo. Entonces, desde la mirada de Sasha con las mujeres en los reclusorios, o sea, porque cada historia de cada una de las mujeres es diferente. Las mujeres trabajadoras del hogar, ¿por qué dejan sus entornos en busca de otra vida, de otra historia diferente y luego se enfrentan a que pues ni siquiera el sector financiero las vea? ¿Por qué? Porque los requisitos son
enormes, y de las mujeres indígenas, pues ni hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque son invisibles. ¿Por qué? Porque son las jodidas. ¿Por qué? Porque son las vulnerables. ¿Por qué? Porque son las víctimas. Y no somos víctimas, no somos vulnerables, no somos las jodidas. Nos ha faltado estos espacios de reflexión y de decir que también somos chingonas para ser empresarias. Totalmente. Saskia, ¿qué piensas? Mira, yo creo, y sumándome obviamente a lo que ya Eufro y Marcelina dijeron, yo creo que es importante que entendamos que México es un país que está muy lastimado en materia de violencia. Y somos un país que desafortunadamente no contamos con un Estado de Derecho. ¿Qué quiero decir con que no contamos con un Estado de Derecho? No hay justicia, ni para las víctimas ni para los presuntos victimarios. Cuando tú tienes un país donde no se puede respetar el contrato social, donde no se puede respetar el Estado de Derecho, no le puedes garantizar la seguridad a tu sociedad y no les puedes garantizar la justicia, la sociedad empieza a ver por sí misma. Empiezan a hacer cosas como los linchamientos o pues, a mí me importa lo que yo tenga, yo necesite, yo y mi familia, pero no puedo pensar en comunidad. Entonces, México ha ido y ha llevado el pensamiento colectivo hacia un pensamiento individualista. Con que yo esté bien, no me importa lo demás. Hasta el grado, ahorita me estaba acordando, una vez me tocó hacer un live y una mujer muy enojada porque yo estaba apoyando a los niños de las mujeres criminales del país, ¿no? Entonces estaba muy indignada y me ponía, ¿cómo te atreves a apoyar a esos niños cuyas mamás son los criminales? Y yo, hasta el discurso no hace sentido. Entonces tenemos que, creo que, regresar a ese pensamiento colectivo. Tenemos que saber que somos parte de una sociedad. Tenemos que saber que mi actuar influye e impacta dentro de una sociedad y dejar de pensar que con que yo esté bien, yo no le voy a dar trabajo a una mujer que salió de la cárcel porque pues, a mí no me conviene. Pues que vaya y vea dónde más. Y si no consigue, pues su problema no es el mío. Pero luego sí es tu problema cuando llega un arma y se ponga a saltar otra vez. Entonces tenemos que entendernos como una sociedad y solo así fortalecer otra vez el Estado de Derecho, y creo que a nivel empresarial también es importante. Somos mexicanas, somos mexicanos. El pensar que el gobierno tiene la responsabilidad absoluta y la obligación absoluta de sacar a país es un error. Sociedad civil organizada y no organizada también, y empresas tienen la obligación de sacar este país adelante. Entonces, cuestionarnos también como mexicanos, como mexicanas, qué estamos haciendo para crear un México mejor. Y yo sé que suena muy cursi, pero no es muy cursi. O sea, hoy ya no puede existir una Coca-Cola que se dedica a hacer un producto para generar obesidad en la infancia. Ya tienen que existir empresas que son socialmente responsables. Y un poco como está diciendo la Marcelina también, desde la mujer que está en tu casa trabajando contigo no es parte de tu familia necesariamente, es una mujer que está trabajando, que tiene derechos a sus prestaciones, a un derecho a un salario digno, a un trato digno, desde ahí hasta a lo mucho más grande, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú como empresario, como sociedad para sacar este país adelante desde el pensamiento colectivo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Eufrosina, Saskia, Marcelina, por compartir este espacio, sobre todo gracias a We Lead por crear este foro y por poner en la agenda económica de este país a estos grupos de mujeres. Si alguna tiene algún comentario final, nos encantaría escucharlo y bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Ani, por este espacio también. Creo que es una manera de expresar lo que muchas veces no podemos hacer, ¿no? Creo que estos son los espacios que también empoderan, y este espacio también que llegue a más trabajadoras y que toque las vibras para que también las mismas mujeres se impulsen a cambiar sus propias vidas, porque como decía Eufrosina, no tenemos oportunidades muchas veces, pero también nosotras nos hemos estancado por este mismo sistema que nos ha colocado en un espacio no tan privilegiado. Entonces, muchísimas gracias y saludo pues a Saskia, a Eufrosina, que un gran gusto de estar con ellas aquí platicando. Les mando muchos saludos.
Yo también les abrazo, les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Ani y Bárbara, por armar este espacio. Y Eufro, Marcelina, un gusto. Como siempre, un honor estar con ustedes en un panel como este. Les mando un abrazo. Muchas gracias a las tres, siempre es un honor. Y en serio, gracias a Bárbara y a todas las que han organizado este tipo de espacios, porque es importante hablar, porque sin movilidad social económica, los gritos y los rostros de nosotras va a estar más lento, así que urge este tipo de espacios y a las empresas decirle que están desperdiciando un montón de capacidad y aquí están las mujeres listas y puestas. Un abrazo. Yo les quiero agradecer a ustedes porque hay una frase que me gusta mucho: nadie puede ser indiferente a lo que ya conoce. Y ustedes, desde su trinchera, cada una se ha dedicado a hacer visible lo invisible y a que todos conozcamos más historias de mujeres que pues de otra manera no conoceríamos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estén escuchando. Un saludo y nos vemos pronto. Gracias, Eufro, Marcelina y Saskia. Gracias, We Lead, por crear estos foros. Hasta luego.